Así que hablamos de ser buscadores del rostro de Dios. La búsqueda bíblicamente, decíamos que viene con una promesa única. La búsqueda bíblicamente viene con la promesa de encontrar. Porque Él dice en su palabra, y lo leíamos la semana pasada, me buscarán y me hallarán si me buscan de todo corazón. Es decir, hay una condición, hay que buscarlo, pero no como cualquier cosa, sino de todo corazón, pero promete que será hallado. Y dice, me dejaré hallar. Otro de los versículos que leíamos, me dejaré hallar. El Señor anhela dejarse hallar por quienes anhelan buscarlo y de todo corazón. No sé si se acuerdan de mi historia de la semana pasada, de cuando perdí mi mochila, pero aprendimos la semana pasada que tenemos que aprender a buscarlo a Él con desesperación. Como que es lo que más necesitas en tu vida, con esa claridad de que sin Él no puedes continuar, sin Él no puedes vivir, y es buscarlo a Él. No es como cuando algo se te pierde y tal vez no es tan crucial y dices después lo busco, no, es una búsqueda de todo corazón. El que me busca de todo corazón me hallará, dice el Señor. Así que veíamos esto la semana pasada, que buscar bíblicamente nunca significó una simple obediencia de ok, voy a ver qué manda el Señor y lo hago, sino que la búsqueda, veíamos varios versículos, pasajes, historias, momentos en la palabra de Dios donde el pueblo buscó de tal manera que llegó a ver cosas que no cualquiera ve por simple obediencia, sino por una búsqueda. Y siempre voy a volver a esta historia, y en una de las prédicas de estas semanas vamos a volver a esa historia una vez más, pero hablábamos de esta historia donde el pueblo se humilla, adora, busca, se rinden, se postran, empezando por el rey. Y es la historia esta donde la batalla ni siquiera tienen que pelearla. El Señor habla a través de un profeta y le dice, van a ir, y ni siquiera van a tener que levantar un dedo. O sea, el Señor pelea la batalla por ellos y esos pueblos se destruyen entre ellos, todos los enemigos. Eso no se logra con una simple obediencia. Vemos una búsqueda de ese pueblo que decide ponerse de acuerdo y buscar al Señor como su única salvación, quizás en este momento. Así que vamos a ver esta imagen que la veíamos la semana pasada, también el circulito de la obediencia que estábamos viendo. Y decíamos esto justamente, este circulito que vemos aquí, pongamos la mirada y decimos, esa es la línea de obediencia. O sea, todo lo que está ahí es lo que hay que hacer, es lo que el Señor nos manda. Y hablamos de que la búsqueda sobrepasa la obediencia. La búsqueda va más allá, no es simplemente cumplir. No es hacer porque tengo que hacer, sino decíamos, es muy diferente porque quiero. No lo busco porque tengo que lo busco porque quiero. Es muy diferente cuando haces lo que tienes que hacer que cuando haces porque quieres. Y justamente buscar al Señor va porque quiere. En ningún momento se le obligó a este pueblo a hacer esas cosas, sino que ellos en su confianza en el Señor deciden y quieren buscar su rostro y quieren hacer esto, pero no era una obligación. Si no lo hubieran hecho, no hubieran sido desobedientes en ese momento, quizás, pero deciden hacerlo. Hablábamos de cómo Jesús buscaba siempre pasar en vela orando, y tal vez eso no era algo que estaba así como establecido como que tienes que hacerlo, pero Jesús decide buscar al Padre y se apartaba para buscar al Padre, y esa búsqueda lleva ese querer, no solo tener que hacerlo, sino querer. Entonces hablábamos de estas actividades de buscar que van más allá de la línea de obediencia, y ser un pueblo que va más allá de la línea de obediencia porque quiere encontrar al Señor buscándolo de todo corazón. Algo que es muy importante, vamos a ver nuestra misión y visión como iglesia para que estemos seguros. La misión de esta iglesia es el mandamiento más importante. Dice, es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y le agregamos ahí, y enseñar a otros a hacer lo mismo. Es nuestra misión como iglesia. O sea, nuestra misión es amarlo con absolutamente todo. Por eso es que hablamos de que Él merece es toda la oración, toda la adoración, todo el espíritu, toda la palabra. Es con todo, buscamos al Señor en todo para poder amarlo con todo y enseñar a otros a hacer lo mismo. Ahora la visión, a mí me encanta esta visión. Dice, es crear una revolución que regresa a sus raíces, que corrija lo que está mal, que reviva lo que está muerto y reclame lo que se ha perdido. Entonces, vamos a ver algo muy hermoso aquí. La semana pasada decíamos que cuando vemos ciertas imágenes de la iglesia que son frecuentes, veíamos por ejemplo lo que parece una brújula que está pegado allá, y ahora puedes saber el significado detrás de esas cosas. Entonces hablábamos justamente que hay un círculo
Ahí, el círculo de la obediencia y la palabra más allá de la obediencia. No es lee tu Biblia porque todos los días debes leer tu... No, la leo porque anhelo, porque quiero, porque busco al Señor, porque quiero más de Él. La adoración no es simplemente como lo hemos dicho en esta iglesia, y por eso les decía que somos un poco intensos. No es, si gustas, levántate y adora al Señor. No, no es si gustas, aquí viniste a adorar. Pero aquí vinimos a darle al Señor aquello de lo que Él es digno. Entonces, por eso somos tan intencionales en decir, no se trata de si quieres o no quieres, Él es digno en todo tiempo. Entonces tenemos que aprender a ir más allá de la línea de obediencia, de decir, adoro al Señor los domingos en la mañana. No, adoro al Señor todos los días porque quiero y porque necesito adorarlo. O sea, es una necesidad mía buscar al Señor. Por eso esas líneas se salen de la línea de obediencia y vamos a ser una iglesia que va más allá del mínimo. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. La siguiente imagen es nuestro logo como iglesia. Y esto no lo dijimos la semana pasada, pero es muy bonito. Las dos R's que están en este logo corresponden a regresar a nuestras raíces. Curiosamente, no hubo que cambiarlas para español, porque en inglés funciona perfectamente con las dos R's justamente. Y vemos que las R's justamente se extienden más allá del círculo también. Entonces todo esto tiene un sentido. Y cuando vean este logo y cuando vean aquella imagen de allá, siempre piensen en esto y recuérdense a ustedes mismos, somos buscadores, vamos más allá, no cumplimos con el mínimo, anhelo al Señor. No quiero ser el cristiano promedio que cumple nada más con ir a la iglesia una vez a la semana, lee la Biblia un par de veces, hace su devocional, etc. Quiero ser un buscador del rostro del Señor, y los que lo buscan de todo corazón, dice, me dejaré hallar por ellos. Entonces, eso fue la semana 1 y ahora vamos a la semana 2 y vamos a empezar a hablar de nuestros 6 valores como iglesia. La iglesia tiene una misión, una visión y tiene 6 valores. El primero de ellos es una fe inquebrantable. Desde que empecé a caminar con el Señor, el primer versículo que yo leí en mi vida fue Filipenses 3:13, que habla de, sé muy bien que no he llegado a la meta, pero me esfuerzo para, ¿verdad? Y empezó a entrar en la fe. Una de las primeras historias de Jesús que leo fue porque culturalmente la conocía, y es la de Pedro caminando sobre el agua. Entonces me voy a leerla ya para ver yo de primera mano, o sea, de qué se trata esto. Y me di cuenta de esto. O sea, ahora pensando hacia atrás, digo, claro, yo creía que la Biblia era la palabra de Dios. Empecé a creerlo, me fui muy de cabeza con el Señor. O sea, yo lo dejé todo atrás y me fui con todo. Y creía que la Biblia era la palabra de Dios, pero quizás no sabía cómo experimentar todo lo que leía, o a pesar de que quieres creerlo con todo tu corazón, hay algo en tu humanidad que te dice, ¿y eso cómo es? ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo es que Pedro caminó sobre el agua? ¿Y por qué yo no puedo? Si yo quisiera hacerlo hoy, ¿por qué no puedo? Y empiezo a pensar ahora en este tipo de cosas hacia atrás, pero vean lo que habla la palabra de la fe. Estos primeros 2 versículos no van a estar ahí, nada más una mención. En Mateo 17 dice, si tienen fe pequeña como un grano de mostaza, y quizás todos lo conocemos, podrán decirle a ese monte, pásate de aquí para allá, y se moverá, porque nada les será imposible, dice Jesús. Si tienen fe como una semilla de mostaza. Entonces todos hemos estado probablemente en alguna actividad de iglesia donde te han regalado una semilla de mostaza y te la llevas a tu casa, ¿verdad? Y se te pierde en el camino, por supuesto, porque no se ve. Y ahí es donde te das cuenta y dices, wow, tan solo ese poco de fe. Pero ¿por qué dice que le podría decir a un monte que se quite? Entonces, luego dice en Marcos 11, por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y así será, dice Jesús. Empiezas a leer acerca de la fe y por supuesto te vas a Hebreos 11:1, y entonces te habla de qué es la fe y demás, pero pensemos por un momento. O sea, la fe es la base de todo nuestro caminar con el Señor. Estamos poniendo nuestra fe en Él. Y hoy justamente vamos a hablar de la fe, porque uno de los valores de esta iglesia es una fe inquebrantable, tener una fe inquebrantable. ¿Quién no quisiera poder mover montañas o pedir lo que sea y recibirlo, como dijo Jesús aquí? Y suceden algunas cosas en la Biblia que son asombrosas cuando aquellos protagonistas tienen fe. Entonces esto plantea la pregunta, entonces ¿qué es la fe? ¿Y qué podemos hacer si tenemos esa fe? Y ahí es donde vamos a ir hoy justamente. El primero de los 6 valores, como les digo, fe inquebrantable. ¿Qué es una fe inquebrantable? Hebreos 11:1-2. Y ahora sí vamos a ese famoso versículo que habla de la fe.
Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron aprobación los antiguos. Si queremos ser una casa de Dios que ama habitar en su presencia, necesitamos fe y debemos ser un pueblo con su aprobación. Podemos buscarlo todo lo que sea, pero qué hermoso ser un pueblo con la aprobación de Dios. ¿Y cómo obtienes la aprobación de Dios? Por la fe. Porque dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron aprobación los antiguos. Hay aprobación del Señor por medio de la fe. Y eso hace inmediatamente que la fe sea algo sumamente importante. Ahora en Hebreos 11:6, ahí un poquito más adelante, añade esto: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Han oído ese que dice sin café es imposible agradar a Dios? Yo nunca lo he agradado en mi vida. Nunca he tomado café. Así que espero que no sea cierto. Dice sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tenemos que tener fe, sí o sí. En una relación con el Señor, la fe es el ingrediente especial, el que no puede faltar. La raíz de la palabra fe tiene una palabra griega que significa persuadir o ser persuadido. La forma de esta palabra era una palabra que se refiere a como una garantía. Y la fe es tener una garantía, una seguridad que hace que uno esté completamente persuadido. Si te das cuenta, dice, es la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe, la certeza de lo que no se ve. La convicción es la convicción, una certeza de lo que se espera y una convicción de aquello que no se ve. Entonces, la fe es tener una garantía o una seguridad que te hace estar persuadido por aquello. Y como si fuera poco, volvamos a Hebreos 11:1, porque les digo, dice certeza. Esa palabra es clave. Significa estar sujetos a un acuerdo garantizado. O sea, tienes la certeza de que va a suceder. Tienes la certeza de que eso va a ser así. Tienes una garantía. Hay una de las traducciones pues más sencillas y dice, la fe es estar convencido de que algo existe aun y cuando no podamos verlo. Así, en un lenguaje coloquial, tradicional. Entonces, podrías pensar en esto. Tengo la garantía de Dios, o sea, está firmada por Dios mismo. Es lo que Dios dijo. Y eso significa que está respaldado por el único que no puede fallar, que es Dios. Entonces, vale la pena tener fe y tienes una garantía y está respaldada por el único que nunca falla. Es increíble. No vas a encontrar nada así en la vida. Todo en esta vida tiene un riesgo de traición o de que no salga bien o tienes un dinero y lo pones en un banco. Nada te asegura que ahí va a estar bien por el resto de la vida. Pero en el Señor hay una garantía total. Él dice que en la fe está esa garantía. Ahora, Hebreos, una vez más, 11, del 1 al 2, dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hay un factor invisible aquí. Usamos muchas veces, podemos usar una analogía de decir, ok, hay una silla y esa silla pues me va a sostener. Sin embargo, la fe implica sentarse en la silla para ver si me sostiene. Si yo estoy seguro y convencido y tengo una convicción de que me va a sostener, yo me puedo sentar en esa silla y me va a sostener. Entonces, la convicción es que me va a sostener, pero la fe es, de hecho, sentarse. Pero no es del todo cierto, porque hay un lado activo de la fe. ¿A qué me refiero con que no es del todo cierto? Puedo ver la silla con mis ojos y puedo razonar con mi mente y decir, claro, mira las patas, sí, me va a sostener, claro, por supuesto. Sin embargo, dice que la fe es la convicción de una evidencia invisible. La fe es la convicción de aquello que no se ve. Entonces, cuando ya analizaste la silla y te diste cuenta que te va a sostener, ya sentarse no es la fe. Porque dice que la fe es la convicción, insisto, de una evidencia invisible. La fe sería que Dios me diga, hay una silla aquí, y vas con los ojos vendados, y aunque no la puedas ver, tú le crees a Él y te sientas y te sostiene. Es muy diferente a ver la silla, analizarla y decir, claro que me va a sostener. Ay, qué fe tuve porque me senté y me sostuvo. Sino, no verla, porque hay un factor de invisibilidad en la fe, porque la fe no es por vista. Entonces, es la convicción de las cosas que no se ven. Dice 2 Corintios 5:7, por fe andamos, no por vista.
si puedes verlo, si puedes razonar en ello, en lo natural y sacar una conclusión, no es fe. Y no es que sea malo, simplemente no es fe. La fe tiene una seguridad y sabe aún y cuando no está viendo. La fe te hace estar completamente convencido, te da una seguridad. ¿Por qué razón? ¿Porque lo vio? No, es porque Dios lo dijo. ¿Entiendes la diferencia? Entonces yo puedo estar completamente convencido de algo, no porque mis ojos lo están viendo, sino porque Dios dijo que así es, o porque Dios dijo que así iba a ser, o porque Dios me dijo que fuera por ahí, o porque Dios me indicó que por ahí no. Ahí sí es fe, porque aun cuando yo no puedo ver, estoy decidiendo y teniendo esa convicción, no porque puedo ver, sino porque Él lo dijo y porque Él lo pronunció. Y la fe va a venir siempre de Él. Está garantizado porque Él lo dijo. Y porque hay una palabra de Dios en ello. Si Él lo dijo, yo lo creo. Si Él lo dijo, si Él lo firmó y lo garantiza, yo puedo apostar mi vida por ello. Y ahí está la fe. Porque el carácter de Dios no falla, porque sus promesas no fallan, porque Él no miente, no se arrepiente, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Puedo confiar en Él y puedo poner mi fe en Él y puedo tener esa convicción, puedo tener esa garantía. Entonces la fe no es tirar los dados y ver qué sale. No es una cuestión de probabilidades, no es una toma de riesgos, no es decir, vamos a ver, hay un cierto riesgo, pero vamos. No, la fe es una convicción de que algo es, aún y cuando no puedo verlo. Es una certeza y una garantía. Y ahora la pregunta es, ¿cómo consigo esto? Romanos 10:17 nos da la respuesta, porque dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. No puedes tener fe en algo que Dios no te ha dicho. Puedes tener confianza, puedes tener esperanza en este mundo, en cosas, pero la fe tiene que ver con Él. Y la pregunta es, ¿cómo habla Dios? Ahí nos dice justamente, primero a través de su palabra, pero habla también a través de su Espíritu. Y su Espíritu nunca contradice quién es Él revelado en las Escrituras, ni lo que Él dice en su palabra. Y aquí es importante tomar esta pausa y reiterar una vez más por qué es importante que cada uno de nosotros conozca la palabra de Dios. Cuando solo hay una persona encargada de conocer la palabra y el resto nada más escuchan y reciben de esa persona, eso se parece más a una secta que al cuerpo de Cristo. Porque tenemos acceso a la palabra de Dios como nuestro alimento, y porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y estoy seguro que en eso que dice ahí no se refiere en ningún momento a que, sí, voy a la iglesia todas las semanas y estoy recibiendo la palabra de Dios. No, tienes el privilegio de que la palabra está a tu alcance, está ahí para ti. Tienes ese alimento, tienes esa fuente de fe que es la palabra de Dios. Y probablemente me he escuchado decir este ejemplo un par de veces, pero a mí me tocó una vez que alguien orara por mí y que me dijo que yo iba a ser como Daniel y sus 5 amigos en el horno. Si no lees la palabra dices amén y te quedas esperando la promesa. Pero si lees la palabra sabes que no eran 5 los amigos de Daniel. Inmediatamente dices, aléjate de mí, Satán. No le voy a decir eso al que está orando por mí, pero tenemos una responsabilidad de conocer la palabra de Dios. No solo para que no seas engañado con este tipo de cosas, sino porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. O sea, hay una responsabilidad en la palabra. Si la fe es el ingrediente más importante del caminar con Cristo, tienes que ir a la palabra de Dios, porque solo de ahí va a ser construida y va a ser conseguida esa fe que está puesta en Él. Porque decíamos, la fe no es pensar que la silla sí me aguanta, no, la fe es porque Dios lo dijo. Tengo la convicción porque Él lo dijo, porque es Él y Él no se equivoca y Él habla con la verdad. Y solamente a través de su palabra vamos a poder encontrar esto y conseguir esta fe. Ahora, decía hace un momento, y el Espíritu nunca contradice lo que es el Señor revelado en las Escrituras, ni lo que Él dice en las Escrituras. Entonces el Espíritu nunca te va a venir a decir algo que es contrario a las Escrituras. Por eso tienes que conocer la palabra de Dios, para que cuando el Señor te hable, puedas saber que es el Señor el que te está hablando, o no tu amigo imaginario. Sería muy peligroso. Tienes que saber lo que dice la palabra para que cuando recibas una palabra de Él, sabes que viene de Él y por lo tanto tienes la convicción y la garantía de que así va a ser y por lo tanto puedes poner la fe en eso.
Dios habla y habla a través de su palabra, a través de su espíritu. Una de estas prédicas justamente recuerdo que hablaba justo de esto, de las diferentes maneras en las que Dios habla. Y todos los hijos de Dios pueden aprender a discernir su voz. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Y puede ser el ejemplo más sencillo del mundo, pero cuando tú conoces a alguien y has invertido tiempo con alguien, puedes reconocer la voz de esa persona cuando te llama y no tienes que preguntar ¿quién habla? No. Si es alguien con el que hablas poco o con el que has dejado de hablar por mucho tiempo, a pesar de que era tu mejor amigo de la infancia, ya le cambió la voz, ya ni pienses que lo vas a reconocer. Hay que invertir tiempo con el Señor para poder discernir su voz. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Si queremos ser pastoreados por Él, que Él sea nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Puedes recitar eso 1000 veces, pero realmente conoces su voz. Porque si no conoces su voz, cualquier pastor te va a ser bueno y te va a servir. Cualquier pastor te va a decir por dónde y probablemente vas a ir, pero solo hay uno que es el buen pastor, que es el Señor. Por lo tanto, tenemos que conocerlo, y esa fe viene por medio de la palabra. La fe viene de escuchar esa voz. Decía ese versículo, la palabra de Cristo. No puedes tener fe en algo que Dios no dijo en las Escrituras o no dijo en oración. ¿Alguna vez has tratado de caminar sobre el agua por fe, como lo decía yo hace un momento? Yo creo que todos hemos hecho el experimento, decir, o sea, la primera vez que fui a algún tipo de charco, después de haber aceptado a Cristo en mi corazón, probablemente fue lo primero que hice, a ver si podía caminar sobre el agua. Pero no. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y nosotros? Sería la pregunta. ¿Por qué Pedro sí y yo no? No es justo. Era un humano, era un pescador. Jesús lo llamó, a mí también. ¿Por qué Pedro sí puede? Y para mí es uno de los momentos de la palabra de Dios más hermosos que pueden existir. Y me encanta esa historia, pero la pregunta sería, ¿por qué Pedro sí? Pedro le dijo a Jesús antes de bajar de la barca, y vamos a verlo en Mateo 14. Pedro le dijo: ordéname que vaya yo a ti sobre las aguas. Y él le dijo: Jesús, ven. Y entonces Pedro descendió de la barca, anduvo sobre el agua y fue hacia Jesús. Pedro sabía que para caminar sobre el agua Jesús tendría que decir: ven. ¿Se dan cuenta? La diferencia ahí es que yo no puedo decir: me voy a caminar sobre el agua porque quiero. Tiene que haber una palabra que sale de la boca de Dios. Tiene que haber un mandato del Señor para que eso se cumpla. Vean que Pedro no le dice: Señor, voy a caminar sobre el agua hacia ti. Le dice: ordéname que vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro le está diciendo: pronúncialo tú, porque si no, no lo voy a poder hacer. Tiene que venir de ti. Y la mirada de Pedro, y todos hemos escuchado probablemente alguna prédica basada en eso, ¿verdad? Pero en ese momento cuando él le dice: ordéname que vaya sobre las aguas, la mirada de Pedro está fija en aquel que va a ordenar que él vaya sobre las aguas. Pero una vez que está sobre las aguas, su enfoque cambia a las aguas y se hundió Pedrito. Pedro sabía que para lograr esto tenía que recibir una palabra del Señor, y Jesús tendría que pronunciar esto. Por eso le dice: ordéname. No le dice: Señor, sugiéreme que vaya sobre las aguas, recomiéndame que vaya sobre las... No, le dice: ordéname que vaya sobre las aguas. Tiene que venir un mandato del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. O sea, Pedro, sin tener su Biblia probablemente ahí en su bolsillo, dice: ahí está el Señor y necesito una palabra de Él para llegar hacia Él, porque aquí no hay un puente, porque aquí no hay manera de llegar. Señor, ordéname. Y es una locura, si se dan cuenta, una locura de petición. O sea, si estás en medio del océano y quieres llegar a otra persona, dices: me espero que lleguemos a la orilla, probablemente. O vas a nadar, pero allá en el puro fondo del océano. Y Pedro dice: ordéname que vaya a ti sobre las aguas. Le pudo haber dicho: ordéname que vaya a ti levitando, o que vaya a ti flotando o volando, no sé, pero le dice: ordéname que vaya a ti sobre las aguas. O sea, Pedro se lo da muy clarito, pero le dice: ordéname. O sea, necesito que lo ordenes. Este es el comienzo de una fe inquebrantable. ¿Cómo puedes estar seguro de lo que has escuchado del Señor? Por supuesto, por su palabra. Pero no todo lo que oímos lleva a creer. Vean, esta frase es muy poderosa. El oír, como lo dice ahí, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
ahora vamos al revés. Dice entonces que el oír va antes del creer. No hay creer sin oír. O sea, no hay fe sin oír. La fe viene por el oír, dice. Entonces el oír viene antes de creer. Pero no todo lo que oímos nos produce fe. ¿Se dan cuenta? O sea, no puedes quedarte con el versículo solamente así, decir, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. O sea, no puedes quedarte con que la fe viene por el oír, porque no todo lo que oyes, aunque lo escuches aquí en la iglesia, y lo dije el año pasado un par de veces y lo vuelvo a decir aquí, nunca confíes en lo que se te dice de aquí al frente, ni que sea yo ni que sea quien sea. Tienes una responsabilidad de conocer la palabra de Dios. No te puedes quedar con lo que dice una persona aquí, por más inspirador que suena, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la palabra de Dios, no la palabra de un pastor, de un predicador, es la palabra de Dios. Aunque prediquemos la palabra de Dios, tienes un privilegio y una responsabilidad de conocer la palabra de Dios. El oír va antes del creer, pero no todo lo que oímos produce esa fe. ¿Cómo pasamos de oír a tener una seguridad, una convicción plena? ¿Cómo puedes estar tan seguro de lo que has oído pero aún no has visto? Ahora, a veces puede sonar arrogante a alguien que es tan confiado y que tiene esa confianza y que está seguro que Dios le habló y que está seguro. En este mundo es así. O sea, la persona que tiene suma confianza lo percibimos como arrogante, como orgulloso. Y el mayor plan del enemigo para destruir la fe en medio de la gente de fe es convencer a predicadores, a cristianos, a voluntarios, servidores del Señor, que es muy arrogante tener confianza, tener tanta confianza y tan plena, que suenas arrogante. Y incluso cuando respecta a las Escrituras, cuando hay confianza, cuando hay convicción, cuando hay esa garantía, a veces podemos considerar arrogante. Y la humildad bíblica es justamente confiar en Dios con todo. O sea, eres humilde cuando estás confiando con todo en Dios. Entonces, cuando tengas esa fe inquebrantable, no suenas arrogante. Estás poniendo toda tu fe en Él. Arrogante sería si confiaras en tus propias fuerzas y en tu entendimiento. Pero ponerlo todo en Él requiere una gran humildad y requiere todo menos orgullo. Entonces no tiene sentido. Cuando en este mundo, si este mundo te llama arrogante por tu seguridad, no importa, porque tu seguridad no la estás poniendo en este mundo, la estás poniendo en el Señor. Abraham estaba confiado mientras hacía marchar a Isaac hacia la montaña para sacrificar a su único hijo, sacrificar a aquel a quien estaban ligadas todas las promesas que Dios había hecho. O sea, no es simplemente estar sacrificando a su hijo, es que vamos a ver lo que dice Génesis 21:12. Dice el Señor: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, tú de gran descendencia, porque recuerden que Dios le promete a Abraham y le dice que bendecirá prácticamente todo por medio de tu descendencia y que serán incontables y demás. Y tiene un hijo, uno, y el Señor lo manda a llevarlo a ese monte de esa manera. Isaac no solo está llevando a su hijo, y está llevando a aquel a quien están ligadas todas las promesas de Dios, donde dijo que iba a bendecir la humanidad, básicamente fue lo que dijo. O sea, todo lo va a bendecir por medio de él y de su descendencia, y está llevando a eso, que es su única descendencia en ese momento, a sacrificar. Ahora, ¿cómo tuvo fe en este momento él? Porque tenía fe en lo que oyó decir a Dios. O sea, a Abraham no se le olvidó en ese momento que Dios había dicho que iba a bendecir las naciones por medio de su descendencia. Y no se le había olvidado que Dios mismo dijo que serán incontables. ¿Cómo tuvo fe la nación de Israel para pasar por el Mar Rojo cuando lo perseguía el faraón y sus ejércitos? Porque Dios lo dijo. ¿Cómo tuvieron los israelitas fe en que los muros de Jericó iban a caer la séptima vez que dieran vuelta alrededor de ellos? Porque Dios dijo que así lo haría. Porque suena como una locura, pero ellos tuvieron fe en eso porque Dios fue el que lo dijo. Si lo hubiera dicho un rey, si lo hubiera dicho cualquiera, no es lo mismo. Pero Dios lo dijo y hacen eso que parece una locura ante nuestros ojos. Y sucede. ¿Cómo tuvo fe Rahab cuando ayudó a los espías colgando una cuerda de su ventana?
La Escritura dice que cuando ella oyó el testimonio de lo que Dios había hecho por Israel, ella decidió creer porque oyó el testimonio. Aún estando lejos de los eventos, ella decidió creer porque oyó el testimonio de lo que Dios había hecho, o sea, por la palabra, por lo que Dios había hecho, por lo que Dios había dicho, por lo que Dios había hablado. Ella creyó por medio del testimonio. Ahora la pregunta es esta: ¿qué hubiera pasado si Moisés hubiera sido demasiado humilde como para creerle a Dios acerca de caminar a través de las aguas divididas? Hubiera dicho: no, Señor, es que no, nosotros somos simples humanos, y empieza, pero dice, Dios lo dijo, vamos. Y ven los mares abrirse frente a ellos. ¿Qué hubiera pasado si Rahab hubiera sido demasiado humilde para creer en ese testimonio? Habría perecido junto con Jericó. ¿Qué hubiera pasado si Josué y Caleb fueran demasiado humildes para confiar? La conquista no se hubiera dado. Entonces, el orgullo, tengámoslo claro, es la confianza en uno mismo. El orgullo es confiar en tu propio razonamiento, en tu propia estrategia, en tus propias fuerzas, en tus propios planes, tus propias habilidades, en tu propia inteligencia. La confianza en uno mismo es orgullo, pero hay un tipo diferente de confianza y de seguridad, y no está en tu inteligencia, en tus habilidades, en tus fuerzas, ni en tus planes, sino puesta en el Señor. Ese tipo de confianza es completamente diferente. Cuando tienes confianza en Dios, en lo que Él ha dicho, en lugar de lo que tus ojos ven, eres considerado humilde por Dios. ¿Tiene sentido? Claro, porque estás no confiando en lo tuyo, sino confiando en Él. Requiere humildad no confiar en lo que tus ojos ven. Requiere humildad no confiar en aquello en lo que sabes que eres bueno, en tus capacidades. Estás confiándolo todo en Él, pero la fe provoca a veces, porque la presencia de la fe expone la ausencia de la fe. Cuando estás rodeado de personas con mucha fe, expone tu falta de fe, si fuera así. Como que algo incomoda, algo salta. Es por eso, porque la presencia de mucha fe expone la ausencia de la fe. Y la carne salta y se enfrenta a ello. Y la fe es tan peligrosa para el enemigo, porque la fe, dijo Jesús, que puede mover montañas. Por eso el enemigo siempre se va a querer meter con tu fe. Te va a querer hacerte ser incrédulo, hacerte dudar, hacerte caminar en inseguridad, incluso en las promesas del Señor. Si hubiera sido así, no hubieran visto el mar abrirse y hubieran perecido ahí ante sus enemigos. Pero la fe inquebrantable es la que viene de decir: el Señor lo dijo en su palabra, por su espíritu, por lo que habló a mi corazón. El Señor lo dijo, así es. Y no tengo que tener segundas opciones ni plan B. Él lo dijo. Cuando caminas por fe puedes esperar una respuesta negativa de algunas personas quizás, pero ciertamente de Satanás siempre la esperarás cuando camines por fe. Entonces, en resumen, hay una confianza que es humildad y otra que es orgullo. Cuando confías en ti mismo es orgullo, cuando confías en el Señor estás siendo humilde, porque requiere humildad dejar eso atrás. Pero este mundo va a llamar esa fe como orgullo, esa convicción, esa confianza. Y curiosamente, esa confianza que es orgullo, la que es en uno mismo, muchas veces este mundo la llamará humildad. La fe por definición es firme e inquebrantable y nada puede cambiar su opinión. Y no es que le estamos agregando un adjetivo poniéndole fe inquebrantable para que suene así como muy poderoso. No, es que la fe es inquebrantable porque la fe está puesta en Él y las promesas del Señor son inquebrantables. Su palabra es inquebrantable. Lo que Él dice no cambia, lo que Él dice permanece. Y si la fe viene por la palabra de Dios, que es la que no cambia, la que permanece, la que es inquebrantable, la fe es inquebrantable porque es producto de lo inquebrantable. Y la fe viene por el oír, una vez más. Y la confianza que tenemos viene a través de poner a prueba, es a través de probar la palabra del Señor. Porque cuando el Señor habla, cuando te habla a través de tu palabra, tienes también la responsabilidad y el derecho y el privilegio de preguntarle: Señor, ¿eres tú? ¿Proviene de ti esto que estoy percibiendo? ¿Eres tú el que me está hablando, Señor? ¿Es esto para mí? O no, porque si no, la otra es nada más decir amén a todo, o sea, a todo lo que escucho, a todo lo que veo, a todo lo que... Señor, ¿eres tú? ¿Me estás hablando a mi corazón? Y por lo general el Señor va a confirmar. Por ejemplo, en mi vida, toda confirmación del Señor ha venido en forma de paz. Y yo tengo paz y amor todo el tiempo, pero
Muchas veces yo soy así, como que digo, voy a intentar cierta cosa, Señor, y si no es, quítame la paz. Como que ahí voy. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? O sea, muchas veces hay que lanzarse en la vida y en mi caso ha sido así, como hay una paz y vas entendiendo lo que la palabra dice de la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, como yo recuerdo cuando íbamos a cumplir un año de vivir aquí y me acuerdo, yo les he contado que tengo memoria fotográfica, me acuerdo perfectamente dónde estábamos cuando pronuncio las cosas y cuando hago ciertas cosas. Me acuerdo en qué esquina estábamos. No me pregunten cómo se llama la calle, eso sí, porque no soy de aquí. Pero cuando yo le dije a Raquel, creo que si estuviera en mis 5 sentidos no volvería a hacer lo que hicimos, cambiándonos de país así. Pero más bien lo dije como en un asombro de decir, wow, es que cuando el Señor habla y produce esa fe por medio del oír y de su palabra, en serio es inquebrantable. Lo que Él dice va a hacer y viene acompañado de una paz porque estás caminando con Él, estás alineado a Él. Y la fe inquebrantable pone su mirada, su atención, su esfuerzo, su todo en lo que Él dijo, en lo que Él está haciendo. Entonces esa fe inquebrantable ni siquiera te permite ponerle atención a otras cositas en el camino que te van a hacer dudar. La fe inquebrantable mira hacia donde el Señor mira. Y como te digo, puedes preguntarle, Señor, ¿eres tú el que me está hablando? ¿Proviene de ti esto que leí, esto que escuché, esto que percibí? Y Él confirmará. Las Escrituras están llenas de verdades y promesas en las que también podemos tener fe. Y vamos a cerrar con estos versículos, que son 4 versículos hermosos acerca de la fe. Nuestra propia salvación es por gracia mediante la fe. Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Fe. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. No es nada más pronunciar mis pecados y ya. Tienes que creer que aquel a quien se los estás confesando, que es Dios, tiene el poder para redimirte, tiene el poder para salvarte de tu vida pecaminosa, tiene el poder para arrancarte del pecado y llevarte de vuelta al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, tienes que tener la fe puesta en Él para que esto se haga una realidad. Ahora, Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. No puedes despertarte en la mañana un día y decir, ay, tengo un problema en el trabajo, necesito sabiduría. Señor, dame sabiduría. Tienes que tener fe en que Él es la fuente de toda sabiduría. Tienes que tener fe en que Él dará a todos esa sabiduría generosamente, sin menospreciar a nadie, porque Él es la fuente de la sabiduría. No es nada más decir, ay, la Biblia dice que pida sabiduría y me será dada. No, tienes que tener fe en aquel a quien le estás pidiendo. Y por supuesto este versículo hermoso, Jeremías 29:13, si me buscan y me buscan de todo corazón, me encontrarán. Me buscarán y me encontrarán. Lo decíamos al comienzo, cuando me busquen de todo corazón. Y hay una condición, como decíamos, si me buscan de todo corazón, entonces me encontrarán. ¿Cómo vivimos por fe? En este caso, hacemos el sí y creemos en Dios por el entonces. El sí es lo que me toca a mí, de todo corazón. Y entonces, lo que le toca a Dios, me hallarán. Él se dejará encontrar. Cierro con esto. ¿Puedes imaginar un pueblo de fe o una iglesia de una fe inquebrantable? Una iglesia que se mantiene firme en lo que Él dice y no nos dejamos llevar por corrientes, por modas, por lo cool, por lo bonito, por lo que diga quien sea quien lo diga, por más influyente, relevante y lo que sea que lo diga. Nos mantenemos firmes en lo que Él dice, en lo que su palabra dice. La semana pasada les decía, por eso es que hay 50 versículos por prédica aquí. No confiamos en nuestro entendimiento. Su palabra es lo que Él dice. Un pueblo de fe, ¿se imaginan un pueblo de fe que está lleno de fe? Porque le decimos pueblo de fe a los cristianos, nada más porque sí. ¿Se imaginan un pueblo de fe realmente lleno de fe, de una fe inquebrantable, de una fe que se rige por lo que el Señor dice? Un pueblo que se mantiene firme en lo que Él dice, que no se deja llevar, como les decía, un pueblo que anda por fe y no por vista. Y solo hay un tipo de hombre o mujer que mueve montañas, y es el hombre o mujer de fe inquebrantable.
Solo hay un tipo de hombre o mujer que camina sobre el agua, el hombre o mujer de fe inquebrantable. Y solo hay un tipo de oración que puede desarraigar, que puede romper lo que tenga que romper, que puede traer lo que tenga que... Es la oración de fe. Solo hay un tipo de oración que puede hacer lo imposible, es la oración de fe, porque la fe proviene del oír y el oír de la palabra de Dios. Así que vamos a terminar orando justamente por nuestra fe. Y quiero, nada más, si quieres, cierra tus ojos un momento y piensa en esto, porque hemos utilizado la fe como una palabra para describir nuestra relación con Dios. Soy una persona de fe. Y podemos minimizar la fe a simplemente creer en algo. Pero según la palabra de Dios, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, la fe está condicionada solamente a Dios. Se trata de Él. Yo no soy un hombre de fe solo porque creo en Él y porque vengo a la iglesia. Te conviertes en una persona de fe cuando vas a su palabra, cuando buscas conocerlo más, cuando buscas escuchar su voz, pero primero conocer su voz para luego reconocer su voz. Porque lo dijimos hace un momento, el oír va antes que creer, oír va antes que la fe. Pero no solo oír, sino la palabra.